Este año se cumplen 50 de la muerte del dictador Francisco Franco, un acontecimiento que marcó el fin de la dictadura de casi 4 décadas en España. El Gobierno acaba de presentar una ambiciosa agenda conmemorativa para 2025 con más de un centenar de actos enfocados en reflexionar sobre el franquismo y la llegada de la democracia. PP y Vox se han mostrado en contra de la conmemoración, a pesar de que estudios recientes confirman que españoles y españolas de entre 16 y 32 años saben más del Holocausto que de la Guerra Civil. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿por qué aún es necesario enseñar quién fue Franco? Hola, Natalia. Hola, Silvia, ¿qué tal? Natalia Junquera es periodista del País, especialista en memoria histórica. Antes de empezar, te quiero poner un audio, Natalia, que seguro que ya conoces, pero que quiero que escuchen los oyentes de Hoy en El País. Es un audio de Manuel Mariscal, diputado de Vox, en el Congreso hace poco más de un mes. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Natalia, ¿qué supone que un diputado hable de la dictadura en estos términos en el Congreso de los Diputados hoy en día? Bueno, no es novedad porque Santiago Abascal, que es líder de ese mismo partido, ya había dicho en el Congreso, en el mismo sitio, que refiriéndose al que preside Pedro Sánchez, es el peor gobierno en 80 años. Literalmente, con Franco vivíamos mejor. Pero por reiterativo que sea, no deja de ser grave, porque ese partido que hace apología de la dictadura desde las instituciones democráticas está subiendo en las encuestas, como señalaba la que publicábamos en El País esta semana, sí, y que dibuja un escenario donde es probable que gobernase con el PP. Y es preocupante por lo que dice, por dónde lo dice y a quién se lo está diciendo, porque está hablando directamente a los jóvenes, que en este caso son los más vulnerables o manipulables porque no tienen memoria de la dictadura, no la sufrieron. De ese grupo de edad precisamente vamos a hablar en este episodio y te preguntaba todo esto, Natalia, porque este año se cumplen 50 de la muerte de Franco y el Gobierno acaba de presentar una serie de actos para conmemorar esa efeméride. Cuéntame en qué van a consistir, porque sé que estuviste en el acto de presentación. Sí, como son más de un centenar de actos, hay un poco de todo, pero fundamentalmente son exposiciones, conferencias, espectáculos artísticos. También hay muchas actividades que claramente están enfocadas a los jóvenes, a los que no vivieron la dictadura, como una escape room itinerante o viajes de estudios para seguir el rastro de los exiliados, cómics, concursos, visita a lugares de memoria. Hay muchas actividades en ese calendario tan amplio que claramente están enfocadas a la gente más joven. Natalia, no quiero que avancemos sin preguntarte por las víctimas del franquismo. ¿Qué papel van a tener en estos actos? El objetivo de este centenar de actos, según ha explicado el presidente del Gobierno, es triple. Por un lado, celebrar la gran transformación, evidentemente a mejor, que ha vivido este país desde la muerte del dictador, y por otro, homenajear a las personas, colectivos e instituciones que la hicieron posible. Y ahí es donde tienen un papel fundamental las víctimas del franquismo, ¿no? Y luego también que las nuevas generaciones conozcan la historia de su país, de la Guerra Civil y de la dictadura. Pues todo eso con la historia de la represión, con los protagonistas de la dictadura, que son también los de la transición a la democracia, va a estar muy presente, ¿no? Oye, ¿y quién va a coordinar todas estas actividades, Natalia? Porque yo me imagino que es algo delicado en un momento político en el que cuesta encontrar consensos o en una sociedad, digamos, tan polarizada, un tema del que hemos hablado varias veces contigo en este podcast. Sí, el Gobierno ha diseñado una estructura para coordinar todo esto que consiste en un comité científico, una comisión interministerial y un comisionado específico. La historiadora e investigadora Carmina Bustrán Loscos, de la Universidad de Zaragoza, es la comisionada especial para coordinar todos estos eventos, que va a realizar con el asesoramiento de un comité científico donde están, entre otros, pues, los catedráticos de Historia Julián Casanova, Carmen Molinero, Miguel Ángel del Arco, Ismael Saz,
así como hay historiadores como Nicolás Esmat, Ana Cabana, Paloma Aguilar, bueno, gente de la universidad, historiadores, académicos, gente apolítica. Natalia, y si se ha hecho con tanto cuidado, ¿por qué PP y Vox se han bajado tan rápidamente de esta propuesta del gobierno? En el caso de Vox, yo diría que es pura coherencia. Si añoras públicamente la dictadura, y dirigentes de Vox así lo han expresado públicamente, no te va a apetecer participar en actos para celebrar que la dictadura se acabó y hace 50 años empezó a fraguarse o a recuperarse la democracia, ¿no? El caso del PP es algo más largo de explicar, porque de hecho dentro del propio PP hay diferentes posturas sobre todo esto, lo que prueba que en general es un asunto que les incomoda bastante. Por un lado, el líder, Alberto Núñez Feijóo, y los portavoces oficiales han cogido la tesis de la cortina de humo. Esto es, no se atreven a criticar los actos en sí, sino por qué se hacen, lo que a su juicio obedece al afán de tapar los problemas que tiene el gobierno, como si eso fuera posible por muchas exposiciones que se vayan a hacer, ¿no? Yeah. Y luego está el otro sector, el ala dura, la de Cayetana Álvarez de Toledo, que va más allá y redacta un manifiesto en el que habla de aquelarres y de planteamiento guerra civilista, o Isabel Díaz Ayuso, que llegó a decir que Sánchez busca devolver la violencia a las calles con todos estos actos, ¿no? Bueno, ahí lo que hay es una competición abrazo-partido para ver quién la dice más gorda contra Sánchez, pero como sabemos, esa competición está muy concurrida y hay un carril a la derecha de la derecha que también corre mucho en ese sentido, ¿no? Natalia, ¿y qué argumenta, si es que argumenta algo, el gobierno para refutar esas acusaciones? Bueno, buena parte de estos actos, para empezar, van a tener lugar en museos, en universidades, en aulas, es decir, en lugares, digamos, asépticos políticamente, lugares, de hecho, de diálogo, ¿no? En el primero de los actos, que tenía como objetivo precisamente explicar de qué va todo esto, Sánchez ha dicho que no hace falta ser de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con enorme tristeza y terror los años oscuros del franquismo y para temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Subrayó eso al tiempo que recordaba que el peligro de retroceso ya está aquí, porque el fascismo ya es la tercera fuerza en Europa, porque el hombre más rico del mundo, Elon Musk, los apoya en Alemania. En fin, el gobierno desde el minuto uno, desde ese primer acto de los más de 100 que va a haber en este año en que se celebra el 50 aniversario de la muerte de Franco, ha tratado de involucrar al PP y de hecho en uno de los vídeos que se ha expuesto en el Museo Reina Sofía aparecían todos los presidentes de la democracia, incluidos José María Aznar y Mariano Rajoy, ¿no? Creo que van a estar todo el año intentando que se sumen a esto, pero no parece que vayan a tener mucho éxito en ese sentido. Te quería preguntar, Natalia, antes de irnos a la pausa, si esto siempre ha sido así en España o ha habido algún momento en el que la condena al franquismo fuera un poquito más unánime. En 2002, precisamente el día que se cumplían 27 años de la muerte del dictador Franco, la oposición logró entonces un objetivo que perseguían casi desde que el PP había llegado al poder, que era la condena del golpe militar del 18 de julio de 1936. El PP pactó con todos los grupos entonces una resolución en la que se condenaba el alzamiento, se hacía un reconocimiento moral a quienes padecieron la represión de la dictadura franquista y se prometían ayudas para reabrir las fosas comunes. Aquello se aprobó por unanimidad, año 2002. Natalia, ahora me sigues contando, enseguida volvemos.
Estoy hoy con Natalia Junquera hablando de los actos que se van a organizar en 2025 con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. Natalia, el portavoz del PP, Borja Semper, se burló de la elección de la fecha diciendo que el gobierno había elegido una efeméride rara. El gobierno le respondió diciendo que en otros países europeos que han celebrado aniversarios democráticos parecidos habían tomado también como referencia la fecha del fin del régimen autoritario, pero lo cierto es que aunque todos esos actos que me has comentado que van a tener lugar reivindican la construcción de la democracia en España, también van a servir para hablar y recordar lo que fue el franquismo y quién fue Franco como dictador. Dime, por favor, me has mencionado varias veces a la juventud española. ¿Por qué es importante que se recuerde esto 50 años después de la muerte del dictador? Porque los nostálgicos ya no son solo los que vivieron la dictadura y la echan de menos, sino los que no la conocieron. Vemos a chavales con granos manifestarse con banderas franquistas frente a la sede de Ferraz y hemos visto encuestas, por ejemplo una también del Instituto 40DB para el País, que muestran que hasta un 26% de los jóvenes varones, en este caso, prefería en algunas circunstancias el autoritarismo a la democracia. Esto es un problema, como también lo es un estudio que se hizo a finales de 2022 que revelaba profundas lagunas entre los estudiantes sobre la historia de su propio país, llegando a escucharse en un aula que la guerra civil se debía a que el pueblo se rebeló contra Franco, es decir, todo al revés, ¿no? Es importante, yo creo, porque por un lado empieza a haber jóvenes que no vivieron la dictadura y que la echan de menos, y por otro lado jóvenes que les falta información sobre la guerra civil, sobre la dictadura, sobre la represión, porque no se la han enseñado. Porque, dime, Natalia, ¿qué importancia se le da en la educación reglada al contenido dedicado a la guerra civil y la dictadura? Bueno, lo que suele pasar es que la guerra civil, la dictadura, aparece como al final del temario y todo lo que está al final del temario, pues al final se da deprisa y mal, ¿no? O eso al menos es lo que comentan los chavales, ¿no? Eso es un problema. La ley de memoria democrática hablaba de esto y pedía que se abordase en el colegio, en las escuelas, la represión franquista. Se tomaron algunas medidas para incluir todos estos temas en los currículos escolares de la enseñanza. El problema es que la educación es una competencia autonómica. Sí. La mayoría de las comunidades autónomas están en manos del Partido Popular y el PP ve en todo esto cierto adoctrinamiento. El PP cree que puede reescribir la historia o que el gobierno puede tener aquí un afán de reescribir la historia cuando en realidad se trata de contar la historia o que los jóvenes conozcan la historia de su propio país, ¿no? Me voy a quedar un momento en ese argumento, solo un momento, Natalia, y me voy a poner también en la piel de una joven a la que le falta información, que escucha a las dos partes ahora mismo, un partido, el otro, al gobierno. Podría pensar que son visiones de la historia, simplemente podría dudar a quién me creo. Yo te he leído suficiente en este periódico para saber que esto es un falso dilema, pero explícame y explícale sobre todo a la audiencia, especialmente a la joven, que es muy numerosa, ¿por qué es un falso dilema? Sobre todo porque parte de una premisa falsa. La historia es la que es, no se puede reescribir, se puede interpretar, se puede investigar. Cada año aparecen nuevos documentos que amplían la información que ya tenemos, pero no se puede, como ha repetido alguna vez el Partido Popular, reescribir la historia para que la ganen los que la perdieron, la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Pero las cosas son como son. Entonces, aquí había un gobierno democrático que era el de la Segunda República y hubo un golpe de Estado el 18 de julio que dio lugar a una dictadura de casi 40 años. Y esos son hechos, no son interpretables. Luego se puede explicar con mayor o menor detalle los motivos que llevaron a Franco a dar ese golpe de Estado, explicar con detalle por qué ganó la guerra, por qué duró tanto la guerra, por qué duró tanto la dictadura, compararlo con otros países. Pero los hechos no se pueden cambiar. Entonces, ese es uno de los argumentos absurdos que hay en torno a la memoria o el movimiento de recuperación de la memoria. El otro es el de que genera
división. Los años ya lo han demostrado, ¿no? La primera ley de memoria histórica es del año 2007. Eso quiere decir que llevamos ya 17 años de aplicación de leyes de memoria y no consta que haya habido enfrentamiento alguno motivado por esa aplicación de la ley. Las fosas se abren, los familiares de los represaliados recuperan los restos de sus seres queridos y no pasa absolutamente nada. Natalia, tú llevas trabajando años en el tema de la memoria democrática. ¿Cómo se hace esta divulgación de la que estamos hablando en otros países que tuvieron dictaduras durante el siglo XX? Pues yo creo que de una manera mucho más natural. Y esto siempre me ha llamado la atención y lo he hablado muchas veces con historiadores, con Paul Preston, con Julián Casanova. Hay países donde en teoría tendrían más dificultades por ser todo más reciente, por ejemplo Argentina, o por estar celebrándose a día de hoy juicios contra los verdugos que siguen vivos, que sin embargo han sabido resolver este tema, después también de sus complicaciones y de sus leyes punto final y audiencia pedida, pero en fin, han sabido resolver este asunto mucho mejor que nosotros, ¿no? Aquí los verdugos han muerto, ha pasado mucho más tiempo y sin embargo parece que es un tema mucho más complicado de abordar desde todos los aspectos, ¿no? En Alemania, en Chile, en Argentina hay una legislación mucho más arraigada y arraigada también socialmente. No hay estos debates, por otro lado, bastante ficticios, por lo que comentaba antes, sobre reabrir heridas, el guerracivilismo, el enfrentamiento. No, se asume con mucha más naturalidad y eso también provoca que cuando hay alguien que se sale de ahí, por ejemplo, cualquier acto de apología del nazismo en Alemania, por ejemplo, o en Italia, se condena rápidamente, cosa que aquí es bastante más complicada. De hecho, las sanciones se introdujeron por primera vez en la Ley de Memoria Democrática, en la de 2022. Y sin embargo, Natalia, en estos países que estabas nombrando también hay problemas con el auge de la extrema derecha y el revisionismo histórico. Sí, empieza a haber efectivamente un resurgimiento de la extrema derecha, que precisamente se ha referido Pedro Sánchez a ese auge de los totalitarismos en Europa, que son ya la tercera fuerza, el fascismo ha dicho, en Europa. Y lo ha puesto como ejemplo de que las libertades y las democracias no son para siempre, no están en garantía, ¿no? Claro. Hay que conservarlas, hay que defenderlas con valentía, ha dicho Sánchez, porque en cualquier momento puede haber un retroceso. Hay siempre caldos de cultivo que se repiten, el descontento, las crisis económicas. No parece que vayamos al escenario de hace 80 años, pero hay que estar atento. Y de eso va también un poco ese calendario de actos, de estar atento, de celebrar todo lo que se ha conseguido en estos 50 años y de estar atento a esos discursos que empiezan a aparecer ya incluso en los hemiciclos, como decíamos al principio, ¿no? Esas declaraciones de Manuel Mariscal que hace desde el escaño del Congreso de los Diputados, cobrando un sueldo público y manipulando a la población, porque lo que decía, además de muchas cosas, es mentira. No trajo la dictadura progreso y reconciliación, sino todo lo contrario, ¿no? Natalia, como dices, estaremos atentos, atentas y volveremos a hablar muy pronto sobre este tema, estoy segura. Gracias. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Natalia Junquera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.